bueno es poder estar compartiendo con ustedes a la distancia, pero aún así podemos tener este breve tiempo de comunión con Dios, donde cada uno de nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, podamos escuchar las enseñanzas divinas y de esta manera entonces ser bendecidos por su Santo Espíritu a través de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Quiero en esta mañana, después de saludarles a cada uno de ustedes, poder compartir brevemente esta meditación que he titulado Un descuido peligroso. ¿Y por qué un descuido peligroso? Si nosotros definimos, por ejemplo, lo que es la palabra descuido, lo que significa descuido, vamos a entender que un descuido es cuando se me pasa algo, por así decirlo, ¿verdad? De una manera sencilla. Un descuido es, por ejemplo, cuando se me pasa el tiempo de algo que iba a hacer, cuando olvido algo, cuando no presto la debida atención a algo o a alguien. Eso es un descuido, en pocas palabras. Y es bien sabido, hermanos y todos los que me escuchan, que el sacrificio de Cristo en la cruz nos hace salvos por su gracia, y el anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la base de la predicación de toda iglesia de sana doctrina. En eso nosotros no tenemos conflictos, en eso nosotros estamos claros. De hecho, es una de las bases de la fe cristiana también, lo que es la predicación de la sana doctrina. Eso es una de las columnas, uno de los pilares principales de la fe cristiana, es eso, la sana doctrina. ¿Qué sucede? Sucede que con el paso del tiempo y producto del pecado y de las diferentes situaciones que vienen a nuestra vida, los cristianos hemos ido dejando algunas cosas básicas del cristianismo, algunas doctrinas básicas, y hemos ido cayendo en un evangelio un tanto diluido, poco responsable, y un evangelio muy acomodado a los nuevos tiempos. Por ejemplo, el apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso les dice en Efesios capítulo 4, versículo 14, que él, cuando era niño, hablaba como niño y que él tenía necesidad de hablarles a ellos como si fueran niños espirituales. Y esto es porque lamentablemente cuando nosotros dejamos pasar el tiempo, cuando nosotros descuidamos las cosas de Dios, cuando nosotros descuidamos el estudio de la palabra de Dios, cuando nosotros descuidamos y somos irresponsables con el Evangelio de Dios, esas cosas pasan. Nuestro crecimiento espiritual se ve estancado. Muchos creyentes, muchos cristianos hoy día hemos perdido poder e influencia por medio del Espíritu Santo en el entorno donde nos desarrollamos. Y lejos de eso, hemos dividido nuestra vida en dos partes. Nosotros los cristianos, hoy en día, lamentablemente, hemos dividido nuestra vida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, pudiésemos decir, por ejemplo, que dentro de la iglesia soy cristiano, me comporto como cristiano, me comporto con humildad, me comporto con amor fraternal, pero entonces fuera de la iglesia, en el barrio, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en la familia, yo me comporto como todo, menos como cristiano. Entonces, eso es de las cosas que suceden cuando hay un descuido en tu vida y en mi vida espiritual. Y nosotros como cristianos debemos ver en qué punto está la iglesia de Cristo hoy en día. ¿En qué punto estás tú como cristiano hoy en día? Porque de lo que nosotros hagamos hoy como cristianos, con nuestra vida, la relación que tengamos con Dios, la comunión que tengamos con Dios, con la iglesia local a la que podamos pertenecer, de eso va a depender mucho los frutos y los resultados de nuestra vida cristiana. Siempre he dicho, y más en estos tiempos que vivimos, que hay una crisis totalmente enorme en el cristianismo actual. Y brevemente puedo decirles 4 cosas de por qué digo que tenemos una crisis en el cristianismo actualmente. Lo primero es, distinguidos oyentes, que tenemos una crisis de identidad. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día una persona dice que es cristiana o dice que no.
Hay alguien, por ejemplo, que dice que debe de ser un buen cristiano o no. Hay dudas de si debo glorificar con mi vida a Dios o no. Entonces, hay una crisis de identidad cristiana. ¿De qué somos? De lo que nosotros somos, producto del sacrificio de Cristo. Hay una crisis de identidad. Hay muchos cristianos que no se identifican, que su identidad no es la de ser cristiano, es la de ser otra cosa menos cristiano. De hecho, hay muchos cristianos que lo dicen literalmente así. Hay cristianos que dicen, por ejemplo, bueno, yo en mi trabajo no tengo necesidad de ser cristiano. Aquí yo estoy en mi trabajo, aquí yo soy el gerente, aquí yo soy el jefe, aquí yo soy el secretario, aquí yo soy el contador, aquí no es la iglesia. O sea, hay gente cristiana que se hace llamar cristiana que lo dice así, y es porque hoy en día tenemos una crisis de identidad cristiana. Pero no tan solo eso. Parte de por qué tenemos un cristianismo en crisis es porque tenemos también en muchas iglesias, muchos cristianos, una crisis moral. Ya hoy en día hay cristianos que no saben distinguir si algo es bueno o algo es malo, si algo se debe hacer o no, si algo será pecado o no, si algo es verdad o es mentira. Y esa crisis moral está muy metida en las iglesias hoy en día, sin importar la denominación. Muchas iglesias cristianas tienen problemas de moral porque a lo que la palabra de Dios le llama malo, esas iglesias le llaman bueno, y a lo que la palabra de Dios le llama bueno, muchas iglesias entonces le llaman malo. Por eso, la palabra de Dios, por ejemplo, el escritor a los Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice que nosotros debemos de ejercitar los sentidos y que debemos de conocer, de distinguir, de discernir entre lo bueno y lo malo. La crisis moral es parte de la crisis que tiene el cristianismo actualmente. Pero también hay una crisis en la forma en cómo muchos cristianos ven el mundo. El mundo, queridos hermanos, queridos oyentes, está corrompido por el pecado. Satanás gobierna el mundo. Y entonces hay cristianos que quieren vivir atados a este sistema de cosas que Dios dice que es pecado. Entonces, hay una crisis en la forma en cómo los cristianos ven el mundo. La Biblia dice que el mundo va a pasar. La Biblia dice que el mundo está bajo el poder, bajo las directrices de Satanás. Por tal motivo, el cristiano no debe vivir atado a este mundo. Y repito, parte de la crisis que tenemos hoy en día en el cristianismo es porque muchos cristianos quieren vivir haciéndole, como diríamos popularmente, el jueguito al mundo. Y el último punto aquí, en este asunto de la crisis que tiene el cristianismo, desde mi punto de vista, es también una crisis ideológica. En el sentido de que la Biblia ya para muchos cristianos y para muchas iglesias no es la base de nuestras acciones. Para muchos cristianos, para muchas iglesias, no es una necesidad identificarnos con Cristo. Por eso, por ejemplo, existe la mal llamada o el mal llamado cristiano de la secreta, cosa que no existe, eso es antibíblico, pero el cristiano de la secreta es aquel o aquella que dice, yo soy cristiano, pero con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, ahí yo no puedo ser cristiano, ahí yo no me identifico como cristiano, ahí yo me identifico como un impío, cosa que no realmente no encaja en el modelo cristiano. Entonces, esa crisis ideológica de que la Biblia no es la base de mis acciones, de que la Biblia no es la base de mi moral, de que la Biblia no es la base de mis decisiones, de que la Biblia no es la base de yo ver lo que es bueno y lo que es malo, de que la Biblia no es la base de lo que es la voluntad de Dios y de no identificarnos como cristianos, eso es parte de la crisis que hoy en día el cristianismo tiene. Y esto es interesante que lo veamos así, porque todo lo que yo he dicho es un asunto que va de la mano, no con el mundo y no con Satanás, aunque estos son planes de Satanás, claro está. Pero lamentablemente la crisis de identidad, la crisis moral, la crisis de cómo vemos el mundo y la crisis ideológica es culpa y responsabilidad de nosotros los cristianos, de cómo hemos querido vivir. Y yo quiero desarrollar con ustedes un primer punto aquí brevemente de lo que el escritor a los Hebreos advierte en Hebreos el capítulo 2. Hebreos el capítulo 2, el versículo 1 dice de la siguiente manera:
Por tanto, es necesario, escuche bien, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El escritor a los hebreos, ¿a quién les está escribiendo? El escritor a los hebreos le está escribiendo aquí a gente salvada por Cristo, a gente que son salvos, a gente que son cristianos, no que dicen que eran cristianos, sino que verdaderamente sí lo eran. Este versículo, el escritor a los hebreos dice que es necesario que con mucha diligencia, que con presteza, debemos atender a las cosas que hemos oído. Y es bueno, querido oyente, que me escuchas, que entiendas. La palabra de Dios dice en este versículo que con más diligencia atendamos. Esa palabra atendamos significa prestar atención, tener cautela, prestar atención con devoción y esfuerzo. Lo que el escritor a los hebreos está diciendo, que el cristiano necesita de manera diligente, con devoción y esfuerzo, prestar atención a todo lo que ha oído, desde el punto de vista del evangelio, de la vida cristiana, de la palabra de Dios. Es necesario, querido oyente, hermano en Cristo, que me escuchas, que prestes atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, a las enseñanzas de Cristo Jesús. Hay que ser diligente en este aspecto. Y no solamente cuando estamos en la iglesia, porque cuando estamos en la iglesia, por ejemplo, los domingos, es fácil escuchar, porque estamos sentados, oímos al predicador, pero no necesariamente es ahí, es en el día a día. Nosotros tenemos que prestar atención, debemos ser cautelosos, debemos de tener esta devoción, esforzarnos para prestar atención a las enseñanzas de Cristo a través de su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, no solamente es un libro que debe de estar en un estante, o en un librero, o en un dispositivo electrónico como un celular, una tableta, una computadora. La palabra de Dios, el lugar por excelencia donde se debe estar, es en el corazón y en la mente del cristiano. Por tal motivo, el escritor a los hebreos dice que es necesario, el cristiano necesita atender, escuchar, prestar atención a las enseñanzas de Cristo, a las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos hoy en día? Que muchos cristianos le prestan atención al mundo, muchos cristianos le prestan atención al político que habla, muchos cristianos le prestan atención, por ejemplo, a todo, menos a la palabra de Dios. De hecho, hay cristianos que ponen hasta en duda asuntos de la palabra de Dios. Y si no lo ponen en duda, hay cristianos que hasta comparan lo que dice la Biblia con lo que dice un filósofo o un positivista en un discurso. Querido hermano que me escuchas, la palabra de Dios te dice a ti y a mí en esta mañana que necesitamos prestar diligentemente la debida atención a las enseñanzas de Jesús, al evangelio mismo. ¿Y por qué? El versículo 1, en la parte final, dice la razón por la cual tú y yo necesitamos, así como alimento, como agua, como vestido, como calzado, así necesitamos nosotros prestarle atención a las cosas de Dios, a las cosas santas, porque hay una consecuencia funesta para el cristiano. Y el versículo 1 dice, no sea que nos deslicemos. O sea, necesitamos con diligencia prestar atención a las enseñanzas que hemos oído de Jesús, al evangelio, porque podemos deslizarnos. ¿Y qué es eso de deslizarnos? La palabra deslizarnos en el idioma original significa pasar de largo, significa no prestar la debida atención a algo, y también significa, da la idea de un barco que está a la deriva, que por no tener un ancla, no puede anclarse, no puede sujetarse al fondo y va a la deriva. El agua, el mar se lo lleva para donde quiera. Esa es la idea de la palabra deslizarnos. Lo que está diciendo entonces el escritor a los hebreos es que el cristiano necesita de manera diligente prestarle atención al evangelio para no descuidarse, para no pasarnos de largo de las enseñanzas.
Eso es lo que dice el versículo 1 de Hebreos capítulo 2. Lo que significa que si no le prestamos atención a las cosas de Dios, a las enseñanzas de Dios, a la palabra de Dios, vamos a pasarnos de largo de las enseñanzas. Y ahí vienen entonces las falsas doctrinas, ahí viene que yo digo, la Biblia dice esto, pero yo digo esto. Ahí viene el hecho de que creemos a veces que tenemos más razón que Dios o que sabemos más que Dios. Cuando nosotros nos deslizamos, cuando nosotros nos pasamos de las enseñanzas que hemos oído, entonces empezamos a decir, el pastor dice esto, pero yo digo lo otro. En pocas palabras, creemos que sabemos más que todo el mundo, que sabemos más que Dios, que sabemos más que la Biblia, y nos deslizamos, nos pasamos de largo de las enseñanzas de Dios. ¿Qué significa todo esto entonces? Es importante atender con cautela las enseñanzas bíblicas y a la vida cristiana. No atender, querido Radio Escucha, a las enseñanzas de la vida cristiana trae grandes consecuencias. Nos vamos a deslizar, nos vamos a despreocupar de la vida cristiana, vamos a cambiar nuestro sistema de creencias basados en la palabra y vamos a vivir como nosotros vamos a desear, como nos da, decimos popularmente, la gana. Y la crisis actual que vive el cristianismo es producto de que hemos perdido la atención y la devoción a lo que hemos oído, y por eso nos hemos deslizado en el tiempo. Hay cristianos deslizados, lamentablemente. Hay iglesias aún así desde el punto de vista colectivo que se han deslizado porque lamentablemente han pasado por alto, han perdido la atención, la devoción, el cuidado, la presteza a lo que dice Dios en su palabra. Hay ministerios completos que están basados en la creencia de un hombre, en la creencia de una agrupación religiosa y no en lo que dice la palabra de Dios. Y esto es un síntoma, una característica de una iglesia o de un cristiano que pierde la atención a las cosas santas y enfoca su atención a las cosas del mundo o a lo que entiende esa persona que es lo correcto. Por eso hoy en día tenemos el mundo en muchas iglesias. Por eso hoy en día cambiamos los principios bíblicos por el humanismo, por la psicología, por la filosofía. Los pecados los cambiamos, ya hoy en día no existen pecados. Hoy en día lamentablemente existen, entre comillas, faltas o errores. Porque un cristiano que no atiende a las enseñanzas de Dios se va a deslizar y va a ver el pecado como algo minúsculo, como algo que no es pecado. Eso es una falta, es un error. No nos vamos a preocupar entonces de tener un buen testimonio o nos vamos a despreocupar y no vamos a vivir para glorificar a Dios, para honrar a Dios, sino que vamos a vivir según nuestro propio pensar. Por eso es que muchos cristianos y aún muchas iglesias se han pasado de la raya, se han deslizado. Y yo quiero, querido amigo, querido hermano en Cristo que me escucha en esta mañana, yo quiero que tú pienses en esto que has estado escuchando hasta este momento. ¿Prestas tú la debida atención a las cosas que has oído, no en tu iglesia local, sino las cosas, las verdades, las doctrinas fundamentales que has aprendido de Cristo Jesús y de su palabra? ¿Memorizas tú las enseñanzas de Dios? ¿Es la Biblia el centro de tus decisiones y de la toma de decisiones? ¿O te has deslizado? ¿Te has despreocupado? ¿Estás viviendo un evangelio suave, cómodo? El versículo 2 de Hebreos, el capítulo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, sépase, todo pecado es lo que significa, y desobediencia recibió justa retribución, dice el versículo 3, y escucha, querido amigo, querido hermano, este versículo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Y ahí está la palabra clave de esta meditación. Si descuidamos, si desatendemos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.
El versículo 2 que has escuchado se refiere a la enseñanza de aquellos ángeles que fueron mensajeros de Dios y que habían traído la ley de Moisés. Si vas, por ejemplo, a Gálatas, el capítulo 3, versículo 16, vas a ver allí, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y si lo que Dios dice es importante, el versículo 3 cuestiona y dice, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo nosotros los cristianos, como tú que dices que eres un hijo, una hija de Dios, si descuidas, si desatiendes tu salvación, no porque la salvación se pierde? Bíblicamente y doctrinalmente sabemos y se puede demostrar bíblicamente que la salvación no se pierde. Pero no podemos descuidar nuestra salvación por el hecho de que no se pierda. Dios quiere que tú te ocupes de tu vida cristiana. Dios quiere que tú te ocupes de la salvación que tienes. Dios quiere que aquello que Él te ha dado por su gracia, fruto de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la benevolencia de Dios, te ocupes de eso. No que tú digas que tienes años en el evangelio, que tienes años en tal o cual iglesia. No. Es que te ocupes de tu vida cristiana. No es que te ocupes del cargo que puedas tener en la iglesia. Eso es parte. Pero Dios ve esto como un todo. Es que te ocupes de tu vida cristiana. Que te ocupes de cómo tú estás andando delante de Dios. Que te ocupes de tu testimonio. Que te ocupes de glorificar a Dios, de honrar a Dios, de exaltar el nombre de Dios con tu vida. Por eso el versículo 3 del libro a los Hebreos, en el capítulo 2, dice que nosotros no escaparemos de un castigo si descuidamos como cristianos lo que costó la vida, la sangre de Cristo, la salvación que tenemos. Es importante que entiendas esto. Nosotros, queridos hermanos, no podemos hacernos indiferentes al evangelio y a la vida cristiana. Nosotros no podemos vivir como nos parece mejor. Nosotros no podemos descuidar nuestra vida cristiana. Es cierto que la salvación no se pierde, es cierto que somos sellados con el Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 1, versículos 14 y 15, pero lo que se espera de cada persona que dice que es cristiano es que viva como un cristiano. Lo que se espera de todo aquel que dice que es salvo es que viva como un salvo. Por eso debemos de ocuparnos, atender a las cosas que hemos oído, atender al evangelio que hemos conocido, atender a la palabra de Dios, atender al Espíritu Santo, para no descuidarnos, para no deslizarnos, para no descuidar nuestra vida cristiana, la salvación que tenemos. Y en este punto, para ir finalizando, yo quiero responder la siguiente interrogante, y que quizás tú en tu hogar, en el trabajo donde estás, en tu vehículo, puedas también responder. ¿Cuáles son los síntomas que identifican a un cristiano descuidado? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de que un cristiano está descuidado? De que la vida tuya o la mía está descuidada espiritualmente. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Bueno, la primera respuesta que puedo darte en esta mañana es que no crece, no hay crecimiento espiritual. Por ende, es un cristiano, una cristiana estancado, estancada. El escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estos versículos, el escritor a los Hebreos los utiliza para definir a una persona descuidada espiritualmente. Ese es el primer síntoma. Se descuida de su vida espiritual, por tal motivo no crece.
Otro síntoma que identifica a un cristiano descuidado, a una cristiana descuidada, es que no tiene comunión con Dios. Otro síntoma es que no ora, no lee la Biblia. Su forma de hablar y de conducirse no refleja a Cristo. Tampoco tiene amor fraternal. Es conflictivo. Tampoco es de bendición a nadie, ni a su iglesia local, a nadie, a un vecino, a nadie le es de bendición. Eso también identifica a una persona que se ha descuidado de su vida cristiana. No pertenece a ningún ministerio de la iglesia. Rehúsa tener responsabilidades. Siempre se excusa. Pero también que tiene una vida dividida. Y en esto hay que resaltar algo. ¿Cómo yo me doy cuenta que un cristiano se ha descuidado de su vida cristiana? Bueno, cuando digo que tiene una vida descuidada es porque es cristiano en la iglesia, pero en la familia, en el trabajo, en la universidad, en el barrio, en el colmado, en la playa, en un hotel, no, ahí no. Ahí yo no soy cristiano, ahí yo tengo que adaptarme al entorno en el que estoy. Entonces, tener una vida dividida y no una vida integral como cristianos en este sentido, identifica a una persona que se ha descuidado de su vida cristiana. Y el último punto aquí, que no se congrega en la iglesia, no asiste a los cultos de la iglesia. Y ojo con esto, a veces nosotros los cristianos tildamos de que alguien se ha descarriado porque vemos que deja de asistir a la iglesia. Parecería esto que es así, pero el no asistir a la iglesia es un resultado. O sea, una persona no está descarriada porque dejó de ir a la iglesia, no. Ya en esa persona, en ese cristiano, se han dado cosas, se han dado pecados, se han dado situaciones a lo interno de su vida cristiana que detonaron como último en dejar de asistir a la iglesia. Pero eso no es lo único que identifica que una persona está descarriada, que una persona está en el mundo, que una persona no es cristiana. Pero eso también identifica a alguien que lamentablemente está descuidado de su vida cristiana. Querido Radio Escucha, los resultados de descuidar nuestra vida cristiana, la salvación que le costó la vida a Cristo, la salvación anunciada por los profetas, por los discípulos y por los apóstoles, la salvación que ha sido el plan redentor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, las consecuencias de descuidar y vivir una vida despreocupada del Evangelio son terribles realmente. Y mi deseo es en esta mañana que tú entiendas que cada día debes de comprometerte más con la causa de Cristo, con la causa del Evangelio. Quiero exhortarte, para finalizar en esta mañana con mi meditación, quiero exhortarte de parte de Dios a tener una vida preocupada, una vida donde atiendas lo que dice Dios en su palabra, que atiendas tu vida espiritual. El apóstol Pablo a los cristianos en Filipo, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, les dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, nota aquí que el preocuparse, que tener una vida de piedad tiene que ver con obediencia. Dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso significa con respeto, con devoción, ocuparnos de nuestra vida espiritual y no de la del otro. Debemos darnos mantenimiento preventivo y correctivo espiritualmente. Así como llevamos un vehículo, por ejemplo, al taller para el cambio de aceite, amortiguadores, etcétera. Así también espiritualmente debemos llevar nuestra vida espiritual a Dios para que Él le dé mantenimiento, para que Él le dé reparaciones. El Espíritu Santo tiene que reparar aquellas cosas en nuestras vidas que causan que nos despreocupemos de nuestra vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo dice que es un acto de obediencia el ocuparnos, esto es de manera voluntaria, ocuparnos en vuestra salvación. Cada día debemos preocuparnos por la lectura de la palabra de Dios, por una vida fraternal. Debemos de preocuparnos por conocer las doctrinas del Evangelio, por conocer a Cristo, por conocer a Dios como el único Dios verdadero cada día. Debemos de preocuparnos y de trabajar, actuar en la iglesia a la que pertenezcamos.
Quien descuida la lectura de la palabra, quien descuida la vida de oración, quien descuida la vida de amor fraternal, quien descuida la doctrina del evangelio, quien descuida todo eso se convierte en alguien frío, irrespetuoso de las cosas santas y con un estilo de vida soberbio, orgulloso, rebelde. Así que, querido hermano, a un amigo también que me has escuchado en estos minutos, ocúpate de tu vida espiritual. Es bueno que tú te ocupes de tu familia, es bueno que te ocupes de tu trabajo, de tus responsabilidades. Eso está excelente. Si lo haces así, te felicito. Pero Dios quiere que como cristianos nos ocupemos de nuestra vida espiritual. Que nos ocupemos de nuestro corazón, que nos ocupemos de nuestra mente, que nos ocupemos de que la palabra de Dios esté cada día en nosotros. Y de esta manera entonces vamos a tener vidas espirituales responsables, ocupadas, y vamos a tener nuestra vida glorificando a Dios todos los días. Que Dios te bendiga.